Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de cambio climático. Yo voy a dar lo que es la parte técnica. Aquí tenemos una pregunta, yo se los hago normalmente. ¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Sí existe una diferencia, ¿sí? El calentamiento global, pues es el aumento de la temperatura en alguna parte. El cambio climático ya engloba muchas más variables que incluyen el calentamiento global. Aquí vamos a hablar de la definición que da la ONU, ¿sí? El cambio climático puede ser regional o global, ¿sí? Y en un contexto de política ambiental, esta es una definición que a mí personalmente no me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque empecemos, cambio climático es el cambio de clima, ¿no? Desde ahí yo creo que la definición es un poco confusa, ¿no? Pero que se le atribuye directo o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera, ¿no? Esta definición nos la da la ONU, pero bueno, si vamos a estudios previos, ¿sí? Según una definición técnica, ya, que se revisa en la parte geológica, es la modificación del clima con respecto a un historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen en diferentes escalas de tiempo, ¿sí? No es que este esté bien, pero a mí decir cambio climático es el cambio de clima, no me gusta, ¿no? Entonces, según esta definición, pues desde los inicios la Tierra pues ha tenido muchas variaciones en su clima, ¿sí? Dado que si hay un aumento, por ejemplo, una variación en los componentes de la atmósfera, se da como consecuencia el calentamiento global. Entonces, bueno, la Tierra es dinámica, la Tierra no es un ente fijo que no cambia. Todos los días la Tierra está cambiando. Entonces, además de la parte antropogénica que sí influye en el cambio climático, existen otros factores que la afectan. ¿Cuáles son? ¿Sí? Pues tenemos muchos, la siguiente por favor, tenemos factores desde la actividad solar. Si el día de hoy se acaba el sol, pues el cambio climático inmediato en la Tierra, ¿no? Es inminente. Si el día de hoy hay una lluvia solar, ¿sí? Se va a resentir en la Tierra y esa va a ser una variación que va a haber de manera natural, ¿sí? El movimiento de las placas, ustedes recordarán en sus clases de biología, la Pangea, ¿no? Cuando estaban todos los continentes pegados, ha habido una variación en el clima por el movimiento de estos, la circulación oceánica, ¿sí? La composición de la atmósfera siempre ha variado, ¿sí? E incluso los campos magnéticos. Y otro externo vendría a ser los meteoritos. Es algo que afecta el cambio climático. Si no me creen, salgan a preguntarle a un dinosaurio a ver qué les dice. Un tema crítico que yo considero el CO2, ¿no? Es un tema que está en boca de todos, ¿sí? Hay reportes de que siempre ha habido CO2, incluso en mucho más altas concentraciones, a veces 20, ¿no? Entonces, la problemática en comparación con la actual y hace millones de años es que el CO2 que se produce viene de una combustión, ¿sí? Y esto viene acompañado de contaminantes que afectan al medio ambiente, ¿sí? Damos a la que sigue, por favor. ¿Sí? Bueno, esta es una gráfica en gris, está las concentraciones de CO2. Bueno, estamos acá, y hasta acá estamos, ¿sí? Siempre ha habido mucho CO2, ¿sí? E incluso algunos refieren que el oxígeno es mucho más problema para la viabilidad del planeta, porque el oxígeno es bueno, si Luciano lo dice, el oxígeno es la prostituta de los elementos, ¿no? De los átomos, ¿no? El oxígeno se le pega a todo, ¿sí? Cuando hablamos de que algo se oxida, es que se está corroyendo, se está echando a perder, ¿no? Entonces, es más problema el oxígeno incluso, ¿sí? Bueno, nos vamos a la que sigue, ¿sí? Ahora, en los últimos 10 años, ha habido épocas de mayor calor que en la actualidad, ¿sí? Entonces, y si lo vemos, estamos en un proceso de enfriamiento. En la época medieval no había tanta temperaturas tan altas como en la actual. Perdón, en la época medieval hubo reportes de temperaturas más altas que en las actuales. E incluso en Europa, en la misma época, hubo un periodo de congelamiento para Alemania, todas esas zonas, que está registrado. De manera geológica, si se hacen los estudios, hay evidencia de que desde el Imperio Romano
se estaban deshielando los polos, ¿no? Entonces, ¿había la contaminación que hay ahora? No. Sí hay factores antropogénicos que influyen en el cambio climático. Obviamente, la pobreza es uno. Pero no solo en los países pobres, perdón, no solo en los países capitalistas depredadores, ¿no? Porque muchas veces se piensa que ellos son los que contaminan, ¿no? También los subdesarrollados o los que están en vías de desarrollo, porque ellos necesitan un proceso de industrialización, lo cual hasta la fecha pues se hace con base de combustibles fósiles, ¿no? Lamentablemente. También el desarrollo económico. En México no hay desarrollo económico, ¿no? Hay crecimiento económico, que es diferente, ¿no? Pero no existe el desarrollo económico. Y el mismo crecimiento demográfico. Entre más somos, pues más necesitamos carros, ¿no? O sea, hay familias que tienen 4 carros y manejan 2 personas los carros. Esa es una payasada, la verdad, ¿no? Pero si aunamos el crecimiento demográfico a la pobreza, pues podemos ver cómo China, la India producen enormes cantidades de CO2. Entonces, bueno, ahora vamos al tema de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Prácticamente esos son los que provocan el calentamiento global por el mismo efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que entran los rayos del sol, no nos permiten salir y se calienta la Tierra, ¿ok? Cerca del 70% de los rayos que entran a la Tierra se regresan hacia el espacio. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos el metano, el cual es 21 veces más, ¿sí? Es mucho más peligroso que el CO2, ¿sí? Entonces, el boom del CO2, desde el punto de vista económico, pues es que existen bonos de captación de CO2, yo creo que han escuchado de ellos, Japón los compra, ¿no? Y los demás no tienen bonos. Entonces, ¿qué pasa si se le da el bono a pero este es el más peligroso, ¿no? Ya hay un problema muy importante ahí, ¿no? Entonces, cabe mencionar que esto no debería ser por bonos, esto debería ser por cuidar nuestro desarrollo sustentable, que ya vieron esa parte hace un momento con Luciano. Pero realmente hay que crear una conciencia real, ¿no? Si tú no cuidas este medio ambiente, ¿sí? Lo que no va a poder vivir no va a ser el osito, van a ser tus hijos, ¿no? Y ahí les va a caer el 20, en lugar de que les estés pintando. Y no es amarillismo, es real. Pero otra problemática que viene en los tratados internacionales que hay sobre el medio ambiente, Kioto y todos estos, es que los países que no quieren cumplir los tratados, pues son los que producen más CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene implicaciones económicas. Tendrían que bajar su producción de los diferentes factores de la industria que tienen. Pero imagínense, Estados Unidos y China tienen cerca del 40% de emisiones de CO2. Entonces, algo importante es que si se libera el CO2, ¿sí? Como consecuencia en algún punto, puede provocar la liberación del CH4, el que es más peligroso. Ahí ya es un problema mucho mayor. Estas son las emisiones de CO2. Podemos ver que prácticamente Asia, Pacífico y Europa, Eurasia y Norteamérica son los que producen mucho más, ¿sí? Son países industrializados o en vías de. Y al final, no, sí es la que sigue. Tenemos que volver a la edad de piedra. Tampoco se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de aprovechar los diferentes avances tecnológicos que ya vimos con anterioridad, aprovechar las fuentes alternas de energía que no hacen emisiones de CO2 o de algún gas de efecto invernadero. Ahí los biocombustibles tienen un choque muy, muy importante y pues generaron una nueva revolución industrial, ¿no? Es necesario ya petróleo, carbón, el gas no creo que sea tan bueno, pero sí es menos contaminación, ¿no? Entonces, de los males, el mejor, ¿no? Entonces, y crear una cultura, romper muchos paradigmas que existen en la actualidad, ¿no? Pero de igual forma la parte de la cultura de nuestros legisladores. Cuando se hizo el foro de células madre en la Cámara de Diputados, les tuvieron que dar un curso desde que era célula. No, también tienen que estudiar. Y el marco legal, ¿no? Que los tratados no sean recomendatorios, como la Estrategia Nacional de Energía que les comentaba, ¿no? Que es un bonito paper, no, que todos se tengan que adecuar a lo que se les está pidiendo, ¿no? No puede ser que volvemos a Alemania tenga que cerrar sus plantas nucleares porque lo nuclear es malo y daña el medio ambiente,
pero Estados Unidos no cierra uno, ¿no? Pero Estados Unidos no quiere cumplir el protocolo de Kioto y sí exige otras cosas, ¿no? Para explicarlo rápido, es la gráfica que nos presentó Gabriel del CO2, que va bajando, ¿no? Tienes las eras históricas aquí, pero estamos hablando de millones de años, estamos hablando de, no sé, 200 millones de años. Y esta es la gráfica de disminución de CO2, que va bajando. Pero el punto es este aquí, en estos últimos 100 años, ¿qué está pasando? Que ese circulito que les mencioné al final, está así el CO2 y de repente llega la revolución industrial y empieza a convertirse casi en una asíntota hacia arriba. Entonces precisamente tienes un cambio en la composición atmosférica, que antes hubo otras cantidades de CO2 en la atmósfera, pues sí, naturales, pero la Tierra era otra, incluso los continentes eran otros. Pero ¿qué pasa si en 50 años alteramos la atmósfera de tal manera que llegamos a vamos en 380 partes por millón de CO2, cuando jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido más de 200 y cacho partes por millón? No, por eso yo no hice la parte técnica, porque no traigo las cifras. Pero lo que sí es importante es esto. Todos hemos ido a una fiesta y nos hemos tomado una cuba, ¿no? O lo que quieran. Tienen un vaso, lo llenan de ron, o de vodka, o de lo que quieran, o de agua, si prefieren, y le ponen hielos. Y queda, digamos, flotando una parte del hielo. Pero el agua está al límite. Si se derrite ese hielo, no se va a derramar el agua, por el efecto químico básico de los puentes de hidrógeno que existen en la molécula de H2O. Pero si ustedes tienen un vaso lleno de agua al límite y le echan un hielo, pues se va a salir todo el agua, ¿no? Va a desplazar el volumen equivalente al que entró. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el Polo Norte, y como ven, en el Polo Norte no hay tierra, pero está todo congelado. Si se derrite en el Polo Norte, no pasa nada, no va a incrementar el nivel del agua, porque es como la cuba que ya tenía su hielo. Pero ¿qué pasa con Groenlandia? Todo este glaciar gigantesco que tiene hasta 50 kilómetros de profundidad de hielo, 50 kilómetros de profundidad de puro hielo, está encima del continente, está encima de tierra. ¿Y qué pasa con la Antártida? Échenle otros, hasta 80 kilómetros de profundidad de glaciar por encima de tierra. ¿Qué pasa si tú le echas esos 2 cubotes de hielo al agua, que es agua dulce, porque está congelada? Alteras las corrientes. ¿Y qué pasa en la configuración de la Tierra hoy en día, que es diferente a la de Pangea y a la de otras que hubo? Tienes una corriente que se llama la corriente del Golfo, que esto es lo más preocupante y lo más extremoso del cambio climático. La corriente del Golfo va así, es esto, y el motor de la corriente es el Golfo de México, por eso se llama The Gulf Stream, y va por aquí, y sube hasta acá, y llega hasta Islandia, que está aquí. Y por eso, vean la latitud de Islandia, y por eso Islandia es habitable. Por eso las temperaturas mínimas en Islandia en invierno son de menos 30 bajo cero. Y ustedes dirán, eso es vivible. Hay zonas en la ciudad más fría del mundo, está por acá en Siberia, y tienen una temperatura media en invierno de menos 70 bajo cero. Y ya la gente, por supuesto, tiene otra forma de vida. Pero fíjense esta latitud, o vean la latitud de Madrid, está aquí más o menos, es la misma latitud de Nueva York. Sin embargo, la temperatura de Madrid es otra. Y no hablemos de la temperatura de Estocolmo, ¿dónde está? Y la temperatura de Estocolmo es similar a la de Nueva York, más o menos, en la anual. ¿Qué pasa? Es por la corriente del Golfo, es una corriente de agua caliente que por la configuración continental logra tener este sistema que logra calentar a Europa. Pero ¿qué pasa si le estás echando agua fría todo el tiempo de aquí? Como un cubo de agua fría, porque se está derritiendo. Le estás agregando nueva agua fría. Llega un momento en que la corriente va a empezar a tener una alteración química y de temperatura, y vas a detenerla en algún momento. Y si se detiene la corriente del Golfo, dejas de llevar agua caliente a esta zona. Y si dejas de llevar agua caliente a esta zona, se te va a congelar toda Europa. Entonces, paradójicamente, lo que va a hacer el cambio climático al derretir los hielos es provocar esto. Y hay otra cosa que todavía no se logra medir bien por científicos, que es las nubes. Estamos teniendo una mayor cantidad de nubes y no sabemos aún, no hay ningún modelo matemático que pueda cuantificar cuál va a ser el efecto de las nubes, si va a ser estabilizador o no, porque las nubes reflejan luz solar que podría ser absorbida,
pero a su vez las nubes se crean por el calentamiento. Entonces hay muchas incertidumbres todavía y no hay modelos matemáticos muy precisos al respecto. Pero lo que es un hecho es que tenemos ahorita un calentamiento global antropogénico que estima que va a ser alrededor de 4 o 5 grados para 2100. Y 4 o 5 grados para el 2100 no significan que estemos en edad media, que si estamos en Saltillo, ¿de dónde eras? ¿Tú me dijiste? En Chihuahua, que si de repente tienes 40 grados y de repente vas a hacer 44 grados, no significa eso. Significa que va a variar en 4 grados la temperatura mundial y las corrientes oceánicas, y que ese cambio en las corrientes oceánicas va a provocar una alteración exponencial en el clima, provocando todos los desastres que hemos visto en películas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cambio climático es real, es serio, y está ocurriendo, y estamos teniendo una serie de emisiones de gases de efecto invernadero que están alterando la atmósfera que hay que frenar. Lamentablemente ya no podemos hacer nada, ya no podemos frenar la composición atmosférica. No existe hoy alguna manera en que frenemos toda la industria del mundo y creemos plantas captadoras de CO2 o sembremos todo Sudamérica otra vez para que capten el CO2 y nos devuelvan el oxígeno y estabilicemos la Tierra. Es imposible. Entonces por eso se habla de adaptación. Hay dos frentes en el cambio climático: mitigación y adaptación. Mitigación significa invertir en energías renovables, disminuir nuestras emisiones, y adaptación significa lo que deberíamos haber hecho en Guerrero, que no hicimos, que fue permitir una urbanización caótica, permitir que los de Procampo llegaran y plantaran en la sierra, bueno, a través de Procampo y plantaran en la sierra y hubiera erosión. Entonces cuando llega un fenómeno natural más fuerte o más constante, pues tienes esos desplazamientos de tierra, tienes ese impacto de la lluvia. Entonces, paradójicamente vamos a saltarnos ahora a políticas públicas que tienen que ver con la atención o no de cambio climático, primero por parte de la mitigación. Y vieron en la gráfica de Gabriel anterior que México representa el país número 13 en cuanto a contaminante de gases de efecto invernadero, con el 2% del total de las emisiones. Y ese 2% del total de las emisiones está acá atrás. Y el sector rojo, que es el sector energético, representa 61% de las emisiones. Y lo que nos han vendido siempre, y sobre todo los ecologistas, es la industria contaminante de México, la industria privada. Y pues sí, pues la industria representa 9%, maestro, pero Pemex y CFE solitos tienen el 61%. ¿Qué es la generación termoeléctrica? Es la generación de plantas que agarran carbón o combustóleo, calientan una caldera y con el vapor mueven una turbina. Y el combustóleo y el carbón es lo más contaminante y lo más básico y primitivo que hay. Y eso significa que de este 61%, 68% es por culpa de que usamos en México carbón y combustóleo, cuando vimos todas las oportunidades y todo el abanico energético que podríamos tener en eólica, solar y todo eso. Y es decir, que digamos, si este 61% es un 68% por termoeléctrica, y a su vez eso al final representa 2% de las emisiones mundiales, imagínense que yo agarrara un motor de una termoeléctrica que funciona con carbón o combustóleo y le cambio a gas natural, que tenemos mucho gas, Pemex produce mucho gas, reduciría las emisiones en 70%, porque emitiría mucho menos CO2, porque el gas es muy limpio y tenemos mucho gas. Entonces, si yo en verdad en México quisiera acabar con mis emisiones en 60%, no tengo que quitar coches, no tengo que limitar a la industria, no tengo que hacer planes de acción climática que son bonitos y lo que sea. Lo que tengo que hacer es ponerle gas a las termoeléctricas. Pero no hay gasoductos, como nos dijo Gabriel. Eliminaríamos 60% de nuestra matriz de emisiones de gases de efecto invernadero. Podríamos decir que México es el país que acabó con 60% de sus emisiones. Ningún país lo ha hecho en el mundo ni lo hará. Simplemente si le pusiéramos gas a nuestras termoeléctricas. Es decir, subsidiar los combustibles fósiles significa subsidiar el cambio climático. Dicho sencillamente, ¿no? Todo el mundo conoce el oriente de la Ciudad de México y el norte. Este es Cuautepec. Está el Cerro del Chiquihuite en el norte de la ciudad. Y todo el mundo ha pasado por Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán. Todo el mundo conoce eso. En esa zona más esto, más la parte de atrás de Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, etcétera, toda esa periferia que va de norte hasta el sur, hasta Chalco, viven alrededor de 12 millones de habitantes, que no tienen una sola política urbana de integración metropolitana, 12 millones de habitantes, y no existe una sola política federal para hacer algo por esas personas, que vienen diario a trabajar al DF. Nada. Es más barato para el gobierno construir cada 6, 12 años que hacer una política de urbanización, de planeación a largo plazo.
política pública, política pública. Ya crearon la SEDATU, y ahí sí vamos a darle una estrellita al gobierno. La SEDATU es la primera secretaría que recupera facultades nacionales de planeación. Por ahí de los 80s, en el 86, se decidió que la federación iba a abandonar todas sus facultades de planeación. Se las entregaron a los municipios. El 115 constitucional dice que los municipios tienen todas las atribuciones, libertades y autonomía para decidir sobre su planeación, financiamiento, presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que el presidente municipal de Cuautepec o de Acapulco o de el que se les ocurra va a planear a largo plazo con políticas de adaptación, mitigación, de urbanización, de transporte? Y la federación no tiene atribuciones, ni sabe. ¿Saben por qué funciona el Distrito Federal como ciudad? Y funciona, pónganlo entre comillas si quieren, pero funciona. ¿Por qué somos más seguros que ahora el resto del país? ¿Por qué hay transporte público de calidad? ¿Por qué tenemos edificios, departamentos donde la gente sí convive? Porque es un gobierno centralizado. Porque no tenemos municipios. Porque aquí el gobierno central decide. A mí me preocupa mucho que este país no tiene una política urbana. Y no se habla dentro de las reformas estructurales, no se habla de reforma urbana. No se habla de una política nacional para reubicar, para hacer edificios. A mí me parece absurdo, ridículo, no sé, me indigna que una de las ciudades más grandes del mundo, creo que ya vale, no pueda tratar su basura. Pero espérate, no solo ahí, porque han llegado empresas con el gobierno del DF y le han dicho, no tienes que poner un centavo, yo te hago todo, yo te pongo la inversión, solo dame un poco de los bonos de carbono, y ahorita hablamos rápido del sistema, o dame un porcentaje de electricidad que vendas, dame un contrato de 20 años y yo te hago todo. Y el gobierno del DF dice, uy, es que no se puede, está bien complicado, mano, es que las cuestiones políticas. Entonces, déjame vincular los temas. Tienes un problema de tratamiento político municipal local, que tiene que ver con cuáles son las atribuciones de los municipios. Y para ligar todo esto de cambio climático, lo urbano y lo energético, las atribuciones de un municipio deben ser tener bonita la ciudad. Son alcaldes. No tienen por qué estar dando despensas y regalando vales para educación y siéndolo como si fueran presidentes de su región, ¿no? Como si fueran el gran cacique, ¿me entiendes? Un alcalde debe preocuparse por banquetas bonitas, por tener bien el alumbrado y por tratar bien la basura. Entonces tenemos en muchos niveles institucionales y políticos un desastre en México. Entonces sirve esto como una conversación con ustedes muy somera para terminar y vemos cómo de materia energética, hacendaria, cambio climático, reforma urbana, el tema del campo, o el tema forestal y cómo el tema político e institucional, todo tiene que ver, todo está mezclado y al final del día no es que haya buenos y malos, hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos, hay empresas privadas buenas, la inversión privada no es mala y por el otro lado el gobierno puede ser buen administrador, pero también puede ser un mal administrador. Yo lo que quería transmitirles en esta charla nada más es que veamos las cosas con otra óptica, nos quitemos de la mente estas telarañas nacionalistas y quitemos estos paradigmas y tratemos de analizar las cosas de una manera más transversal. En México nos falta mucho ver las cosas de manera transversal, vemos todo por su secretaría. Entonces, ¿qué hace esa garpa? Dar subsidios y mientras está deforestando. Pero nadie de la Semarnat no es capaz de poderle decir, oye, gracias a ti se está deforestando todo el sureste. Y no hay Profepa capaz de decirle a Semarnat, oye, sí, pero tus procesos institucionales hacen crecer la burocracia. No hay capacidad de transversalidad. Y nosotros como periodistas y como sociedad civil o como ciudadanos, creo que ya nos corresponde empezar a tener una visión más madura.